Hola amigos, buen día. Un compañero de Chile me ha pedido que haga un pequeño tutorial acerca de cómo conectar un amplificador lineal que no sea Icon, sino de otra marca, ya sea de fábrica o ya sea uno construido en casa. Pues entonces para eso no necesitamos enfocar el radio. Sencillamente vamos a remitirnos al manual en español del ICOM 7300 en la página 12-3. En esta página vemos aquí donde dice toma send, que está debajo de toma LC. Si vemos el radio por detrás, en la esquina superior derecha están estos dos conectores del tipo RCA hembra. La LC ya todos saben para qué es, así que no vamos a hablar de él. Vamos a hablar del toma send. Si ustedes leen, ahí dice el terminal baja cuando el transceptor transmite, toma RCA. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes transmiten o aprietan el PTT del radio, hay un cortocircuito, es decir, se cierra el circuito en ese conector. También dice, este terminal se utiliza para controlar un amplificador lineal externo no fabricado por Icom. Y finalmente dice, la tensión de control TR, es decir, transmisión-recepción, y la corriente deben ser inferiores a 16 volts con corriente continua y 0.5 amperes. ¿Qué quiere decir esto? Icom recomienda que el relay o relevador que esté dentro del amplificador lineal, su bobina de trabajo, no conduzca más de medio ampere y el voltaje de alimentación del susodicho relevador no sea de más de 16 volts de corriente continua. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y cómo yo sé qué voltaje y qué corriente va a consumir el relay de mi amplificador para ver si voy a estar protegido y no dañar el circuito de conmutación del 7300? Pues eso es muy fácil. Dependiendo del tipo de amplificador que ustedes estén probando, tendrá un conector por detrás, que puede ser un RCA hembra, que puede ser 2 pines, que puede ser 2 tornillitos, lo que sea. Ustedes van a poner un cable de ahí hacia el conector RCA que va al radio. Pero el conector del radio no lo van a conectar todavía. Vamos a encender ese amplificador. Todos los amplificadores, tanto antiguos como los modernos, tienen 2 interruptores en el panel frontal. Algunos tienen hasta 3. Pero bueno, los básicos, el interruptor de encendido, on-off, que enciende la fuente de alimentación del dicho amplificador. Si es de válvula, pues se van a encender los filamentos de los tubos y se van a ver iluminados, y también encenderá la fuente de alimentación del mismo con el alto voltaje. Si es un amplificador de estado sólido con uno o varios transistores, pues como no hay filamento, nada se va a ver. Simplemente va a encenderse el voltaje de corriente continua, ya sea 12, sean 24, sean 50, para alimentar los transistores. Ok. Ese amplificador también va a tener una llave que le llaman la llave de standby o de bypass. Ese es el que va a poner en operación el relay o relevador que está dentro del amplificador. En nuestro caso, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a subir la llave de operación y que en vez de estar en standby, que esté en operación. Y vamos a conseguir el instrumento básico que debe tener todo radioaficionado. Acá le llamamos multímetro. Vamos a poner el multímetro a medir voltaje de corriente directa o DC. En una escala, por ejemplo, máxima de 20, 30, 40 voltios. Vamos a tomar el extremo del cable que ya hemos conectado en el amplificador y que sería el que va hacia el radio. Y vamos a medir entre el pin central de ese conector RCA macho y la cobertura alrededor, la latita esa que tiene alrededor, que se viene siendo el ground o tierra.
Ahí vamos a ver qué voltaje tiene ese relay. Si tiene 12, si tiene 24. En algunos amplificadores antiguos de la década de los 60, 70 y hasta 80, como los Drake L4, L7, como los HitKits SB200, SB220, como los Henrys, como los Collins. Bueno, ese relay era de alto voltaje, entre 150 y 170 voltios, con una corriente de más de medio amperio. Si llegara a ser ese el caso, ya saben que ustedes no pueden conectar el cable directo al radio porque van a dañar el circuito de llaveo del radio. Ok, dado el caso que el relay, ustedes midieron el voltaje y no es de esos altos voltajes, sino que es de 12 voltios. Pero todavía aún tenemos la interrogante de qué corriente consume ese relay de 12 voltios. En ese caso, vamos a hacer otra prueba. Vamos a poner el multímetro a medir corriente directa. Y cuando nosotros midamos entre el pin central y la masa, como el metro está pasando corriente a través de él, va a haber una continuidad. ¿Y qué va a pasar? Ustedes van a sentir el relevador o relay del amplificador como hace clac, clac. Y incluso probablemente se le encienda una lucecita roja en el panel frontal del amplificador. Es decir, que estamos activando el relay interno, pero a la vez estamos viendo en el multímetro qué corriente está circulando entre el pin central y tierra. Y así sabremos qué corriente consume este relevador de 12 voltios. Si el relevador tiene menos de 16 voltios, como dice el manual, y consume menos de 0.5 amperes, ustedes no tendrán que poner ninguna caja intermedia. Y esto es una cosa que muchos radioaficionados dicen, no, yo voy a poner la caja de todas formas. No hace falta. Si usted está dentro de los parámetros, usted no necesita colgar ninguna caja intermedia. Dado el caso, como les dije, que fuera un relay de alto voltaje y de alta corriente, habrá que poner una caja que tenga otros relays, o puede ser una caja con conmutación a estado sólido, o sea, con 2 o 3 transistores. Acá en Estados Unidos hay una compañía que se llama Meritron, que vende una caja pequeñita para tal propósito que vale un poco más de $100 y funciona muy bien. Tiene un circuito de conmutación con 3 transistores, 2 transistores pequeños y uno de alta potencia. Bueno, eso es todo. Yo creo que habrán entendido la explicación y si tienen alguna duda, pues con gusto yo les sigo explicando. Que tengan todos buen día y hasta pronto. Suerte con el proyecto.